Ya estamos de regreso. Oigan, ¿ya se dieron cuenta que faltan escasos 16 días? Estoy bien, 2 semanas para que se lleven a cabo estas elecciones el próximo 2 de junio. Las elecciones más grandes de toda nuestra historia, en donde estarán en juego miles de cargos públicos. Por supuesto, la silla del Águila, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 9 entidades, entre estas la Ciudad de México, pero también Jalisco, también Querétaro, también Yucatán, también Chiapas, también Puebla, también Veracruz, también, por supuesto, otros lugares que han generado mucha, pero mucha controversia, como Morelos, Tabasco, en fin, las alcaldías de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, que es determinante también, fundamental también para ver cómo se desarrolla, dependiendo de quién queda como jefe o jefa de gobierno, pero también alcaldías en los estados, cabildos locales. Lamentablemente se ha registrado una cantidad importante de agresiones en contra de los suspirantes, de las suspirantes en diferentes entidades, particularmente lo que ha sido Chiapas, lo que ha sido Guerrero, lo que ha sido Sinaloa, lo que han sido lugares en donde la presencia del crimen organizado es innegable y en donde Guanajuato, por supuesto, Guanajuato también, y en donde se decide a punta de pistola por quién no vas a votar. Porque a final de cuentas, esa es la labor realmente del crimen organizado, cuando ataca a la democracia, quitarte opciones para que tú elijas y de esa manera, o una de esas maneras, controla el resultado final. Lo comentábamos hace unos días con el tema de Alessandra Rojo de la Vega. A un político, a una política, solamente se le agrede cuando o eres un obstáculo, o traicionas algún tipo de acuerdo, o trabajas para un grupo rival. Antes, la delincuencia no va a hacer nada en tu contra, porque no les interesa, porque a final de cuentas, si eres alguien manso, si eres alguien con el cual se puede llegar a un acuerdo, si eres alguien que está alejado de ciertos grupos y no les representas peligro, no te van a agredir. Pero lo cierto es que en los últimos días hemos sido testigos desde regidores que aparecen muertos en Guerrero junto con sus parejas, hasta también la candidata allá en Concordia, en Chiapas, a la cual agredieron y horas antes habían agredido a su padre, y otros casos más verdaderamente emblemáticos, como el que pasó con la candidata de Morena en Celaya, con lo que ha pasado en Guanajuato, con las presiones también, por supuesto, a distintos representantes populares o intentan ser representantes populares de diversos partidos, los mismos enfrentamientos que ha habido entre los partidos políticos, las acusaciones de MC a grupos vinculados a Morena en Jalisco que los agredieron, posteriormente la denuncia de Morena de que gente de MC los agredió, lo que pasó en San Luis Potosí con la gente del Verde Ecologista que responde a este hombre Gallardo, el gobernador, sumamente cuestionable, sumamente impresentable, de vínculos él y su padre con los Zetas, que agredió a integrantes de Morena, a pesar de que se supone que son aliados a nivel federal. Lo que pasa en Coajimalpa, en donde no podemos minimizar este tema de la familia Dragón, que son no solamente promotores del voto y del buen decir, sino que también son golpeadores, también son gente que extorsiona, también son gente que violenta, también son gente que actúa de una manera agresiva de la mano de Adrián Rubalcaba, que tristemente está de una u otra manera vinculado con Morena. Y ni hablar de Carlos Orbañanos, ¿eh? El que está pidiendo, el que está luchando por la jefatura delegacional o alcaldía, ¿no? Que es del PAN y del PRI y que también tiene bastantes, pero bastantes muertos en el closet. Pero además de todo, estamos ante una elección en donde a nivel federal se definen dos proyectos de nación. Uno que tiene una visión de un Estado mucho más participativo, un Estado emprendedor, un Estado vinculado directamente con la economía, un Estado que regule, un Estado que participe, un Estado que garantice la equidad para todos y todas las jugadoras, un Estado que vea por los menos favorecidos, que vaya por los más
por los más afectados. Una idea que tiene Claudia Sheinbaum que evoluciona hacia ese segundo piso de la cuarta transformación que ella menciona, prosperidad compartida. Y por el otro lado se encuentra Xóchitl Gálvez que representa los intereses del neoliberalismo, otra manera de hacer las cosas en donde consideran que el Estado no debe de ser tan participativo, incluso se debe de achicar lo más posible para que sean las leyes del mercado y los intereses comerciales los que vayan marcando el derrotero precisamente del actuar. El Estado debe de ser solamente un ente, ¿no?, que administre lo que está pasando a su alrededor. Y que es una fórmula, y no con esto trato de inclinar el voto de nadie, sino que es la realidad, que ya la aprobamos hace unos cuantos años, efectivamente. Y que los resultados ahí están. Ni siquiera tiene uno que hablar mucho al respecto. Los resultados de los gobiernos neoliberales están a la orden del día. Y aun y cuando ahora intenten quitarse responsabilidades de la tragedia humanitaria que vive en México en materia de violencia, la realidad es que fueron detonadores fundamentales de la misma, porque a final de cuentas el neoliberalismo se basa en la violencia para generar el dominio de un territorio, la imposición de un sistema y sobre todo su funcionamiento, además del despojo de recursos naturales y la criminalización de de la pobreza. La criminalización del ciudadano que no pertenece a esos círculos completamente elitistas. La gente tendrá que decidir por qué proyecto de nación se inclina, más allá de antipatías o simpatías puramente personales que por supuesto juegan un papel también al momento de votar, porque el voto no es racional, esa es una realidad, el voto es emocional y entonces en muchas ocasiones depende de cómo te haga sentir también un candidato o una candidata, que sus proyectos, sus propuestas sean empáticas con lo que tú quieres. Y eso me parece que es uno de los puntos favorables a Morena en toda esta discusión, que de la mano del presidente López Obrador ha logrado consolidar un movimiento en el cual la gente se siente representada. Y eso es algo que a pesar de que ha tratado de minimizar la izquierda, la derecha, la oposición desde el inicio de este gobierno, la realidad es que nunca lo han podido entender porque su soberbia los lleva directamente a comportarse como si de verdad la mayoría de los mexicanos y mexicanas quisiéramos siempre la presencia del PRI y el PAN en la presidencia de la República o en las mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que tendrán por supuesto un papel determinante, porque con el plan C, Claudia Sheinbaum podría llevar a cabo reformas, incluso el propio López Obrador por un mes tendría una mayoría muy interesante para aplicar muchas de las propuestas de reforma que ya puso sobre la mesa. Y ahí es donde Movimiento Ciudadano comienza a jugar también en esta discusión, porque si Movimiento Ciudadano logra una votación que lo convierta en el partido bisagra, entonces Andrés Manuel López Obrador puede llegar a acuerdos con ellos. Y durante un mes pueden aprobar varias, pero varias de las iniciativas que le generarían un problema serio a la derecha y que le dejarían un camino bastante pavimentado a Claudia Sheinbaum. Si no es así, veremos cómo Claudia Sheinbaum lleva a cabo las negociaciones pertinentes para poder acordar distintos cambios y la profundización de varios puntos que son necesarios precisamente para hablar de una cuarta transformación que avanza. El tema de la seguridad, por supuesto, será uno de los retos más grandes que tenga la presidenta de nuestro país y para ello tendrá que llevar a cabo esta estrategia, atender las causas a otro nivel que le permita garantizar la seguridad y la estabilidad de muchas poblaciones en donde la gente sale huyendo por la presencia del crimen organizado. No va a ser fácil recuperar esos territorios que hoy por hoy controlan cárteles como el de Sinaloa o el de Jalisco, y no me refiero al Mencho o al Mayo, sino a los verdaderos jefes de jefes. No será sencillo ir en contra de esos intereses del Estado profundo, quienes han demostrado una y otra vez su independencia ante cualquier lógica de justicia social. Pero tendrá que hacerlo Claudia Sheinbaum para no convertirse en rehén precisamente de los mismos. En el caso de Xochitl Gálvez, ella se ajustaría perfectamente, ya que muchos de esos intereses, de una u otra manera, están metidos en donde está ella los intereses de las minas, los intereses de las concesiones televisivas, de los medios, del agua, de varias empresas grandes, empresas grandotas, y que están financiando esta campaña de Xochitl Gálvez. Hay un tema que no podemos dejar de lado, por supuesto, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Si usted a mí me pregunta, bueno, no me pregunte, ahí están las encuestas en donde Clara Brugada
parece que va a ganar, ¿no? Y con una ventaja, yo no creo que de 2 dígitos, les soy honesto, pero sí creo que se va a imponer Brugada por lo menos por 5 dígitos, por lo menos a Santiago Taboada. Y veremos entonces a una jefa de gobierno netamente de izquierda administrando una ciudad que ha presumido durante mucho tiempo de ser una ciudad de vanguardia y que parece ser que se ha empanizado o se ha derechizado, pero por la estridencia que llevan a cabo estos grupos de derecha, que son bastante fuertes en cuestión económica y que tienen recursos para hacerse notar. Sin embargo, yo no creo que sean una mayoría tampoco en la Ciudad de México. En las alcaldías parece ser que la derecha mantendrá lo que es Álvaro Obregón, mantendría Coyoacán, mantendría también Benito Juárez, ¿no? Como sus emblemas, particularmente lo que es la Benito Juárez, lo que es Álvaro Obregón con Lía Limón, lo que es obviamente Coyoacán, alguna más que se me escape por ahí, que están, por supuesto, peleando hasta las últimas, y el resto pasaría a manos precisamente de Morena, marcando con esto un derrotero contundente en torno al futuro de la derecha en la Ciudad de México, hablando por supuesto de su representatividad partidista. En cuestión de los estados, también hablamos de que hoy por hoy hay estados que parecen ya definidos, como el caso de Tabasco o el caso de Chiapas, en donde la derecha, la oposición no ha podido, en definitiva, crear estructuras que le permitan ser competitiva, pero en otras está peleando muy duro. Es difícil o complicado pensar que Morena se pueda llevar Yucatán a pesar de lo parejo que está, o Querétaro o más bien dicho Guanajuato, perdón usted, o Guanajuato. Pero la realidad es que Yucatán va a ser peleada hasta el final, pero yo sí creo que Yucatán y Guanajuato se van a quedar a la derecha. Morelos está peleada definitivamente. Veracruz ha venido cerrando y serían dos de las entidades que sí creo que van a tener final de fotografía. Con eso llevamos 4. Puebla es la otra que veo muy peleada, con lo cual llevaríamos ya 5. La Ciudad de México ya les comentaba, sería la sexta. Tabasco y Chiapas me parece que está completamente ya definido desde antes de comenzar esta discusión. Entonces me parece que la mayoría nuevamente, porque Jalisco será para Movimiento Ciudadano, entonces me parece que la mayoría nuevamente será para el partido Morena. Veremos qué es lo que ocurre en estos días que faltan de campaña después del tercer debate, pero me parece que está muy claro ya qué es lo que se va a elegir el próximo 2 de junio. Se requiere la participación masiva de las personas para poder legitimar cualquier victoria, por supuesto, en las urnas, como debe de ser la democracia y para que la democracia siga funcionando en beneficio de las mayorías y que sea el pueblo el que decida quién llega a los diferentes lugares y no la derecha, no el crimen organizado, no los poderes fácticos. Yo les agradezco por su atención, ya lo sabe, pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus opiniones, sus puntos de vista y si hay chance y si hay posibilidades, échenos super chat, super gracias, suscríbanse y no dejen, por supuesto, de activar las notificaciones de YouTube y también los del canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.